Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, 1 en punto del mediodía, y ya se lo vengo avisando desde el inicio del programa que hoy vamos a hacer un análisis detallado de esos gobiernos, de esos ayuntamientos que se han compuesto en España el pasado sábado. Hablaremos de pactos de ayuntamientos, pero también vamos a hablar de pactos de gobierno y en concreto del de Cantabria. ¿Y quién nos va a hacer este análisis tan detallado? Pues como siempre, Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola Lucía, buenos que ya días. no sabía si era ayuntamientos, gobiernos, porque es que además lo hemos estado comentando también de manera más breve con nuestra compañera Laura Caramelo, porque día tras día les veníamos avisando a todos los telespectadores. 15 de junio, fecha marcada para que todos esos ayuntamientos de España y en concreto los 102 de Cantabria se formasen. Pues sí, digamos, por empezar a hablar de alguna cosa, se han producido dos elecciones en España, el 28 de abril las elecciones generales y el pasado 26 de mayo, pues ya sabemos que fueron europeas, fueron municipales, fueron regionales y en otros ayuntamientos, el tema de, en fin, de entidades pequeñas como son las pedanías y demás, ¿no? Entonces ahora, pasado el periodo electoral, que ha sido intenso, con sus precampañas, sus elecciones, tal, ahora estamos en la fase de configurar, digamos, mayorías suficientes, porque es verdad que como las mayorías absolutas en España, digamos, han pasado, ahora toca lo que se llama sumar, y es verdad que a veces las sumas no se corresponden con las listas más votadas, vaya por delante, digamos, este tipo de... Entonces estamos en esta fase que es muy artesanal, quiero decir, para que los telespectadores se hagan una idea, en España hay 8.100 algo ayuntamientos. Una barbaridad. Aproximadamente hay 70.000 concejales. Y entonces quiere decir, esto, donde hay mayorías absolutas, luego comentaremos en Cantabria, que son 102 ayuntamientos, ha habido 69 mayorías absolutas, con lo cual simplifica un poco, ¿no? Pero en general, esto da lugar a que haya, pues, en el espacio de tiempo que está tasado por ley, desde las elecciones municipales, hasta que en toda España, a fecha fija, tiene que haber ayuntamientos conformados con sus alcaldes y con sus equipos de gobierno. En este caso siempre es un sábado, 15 días después de las elecciones. En este caso ha coincidido en el 15 de junio. Y aquí no hay margen de un poco más, un poco menos, los 8.000 y pico, ¿no? Con algunas excepciones, como el caso de Cantabria-Reonansa, por indisposición de uno de los concejales, se tuvo que aplazar el pleno, que la Junta Electoral correspondiente tendrá que volver a... Entonces me imagino que en España, 8.000 y pico, seguro que en algunos sitios algo habrá ocurrido, pasado, sí. Pero es la excepción porque, insisto, por ley está tasado así, porque si no sería ingobernable, no poner fecha fija, y porque además la ley de régimen de bases local establece que si no se configura una mayoría absoluta sobre la base de pactos, sería la lista más votada, que eso quizá merecería la pena comentar el caso de Santander, que es, digamos, es el más importante desde el punto de vista de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, 8.000 y pico, es tal, y en Cantabria, bueno, son 102 ayuntamientos, y pasan un poco de 1.000 los concejales, 1.000 algo creo que son, ya ¿no? son bastantes. Pues sí, efectivamente, son muchos, ¿no? Vaya por delante para España y para Cantabria. Hay algunas estimaciones que entiendo que son correctas, que entre el 80 y el 85% de esos 8.000 alcaldes y los 68.000 concejales no cobran. Vaya por delante, es decir, algunas personas que nos estén viendo... Sí, porque eso es bueno que lo digas, porque no, quizá es muy importante mucha gente decirlo, piense que sí lo hacen. Como tú sabes, yo soy un defensor radical y a ultranza de la Constitución, de la democracia y de los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos destancan, lamentablemente, en una fase anterior a esta, por algunos casos de corrupción graves, gravísimos, intolerables. Pero siempre hay que aprovechar estas circunstancias para que la gente sepa que de esos 68.000 concejales, insisto, la estimación es que entre el 80 y el 85% no cobran nada. Básicamente tiene que ver con aquellos ayuntamientos que prácticamente son el 90% de España, de que son ayuntamientos de menos de 20.000 personas, cuya estructura presupuestaria, digamos, es escasa y, lógicamente, por lo tanto, la gente que sabe que va a ser concejal sabe que no va a tener ninguna dedicación. Eso quiere decir que tendrá que seguir trabajando y de su tiempo libre, pues dedicar el tiempo en función de la responsabilidad a tareas de, digamos, de servicio público. Pues
yo también lo he sido, servidores públicos, ¿no? Que por cierto es absolutamente, yo creo que un honor ser concejal, por supuesto ser alcalde, yo hubiera ambicionado siempre ser alcalde de mi pueblo de Cabezón de la Sal, por supuesto, o sea, eso puede ser lo más maravilloso que uno puede, y yo a mí no me lo han pedido, he de decirlo, pero si que no, lo dices desde aquí ya, aprovechas para decirlo. no, pero ya por dentro de 4 años ya no, es que ya se me ha pasado. Yo la primera vez que fui candidato, como anécdota, no tiene ningún valor, ¿no? Fue en el 79, primeras elecciones municipales, y ahí fui candidato en Cabezón, candidato a concejal. Pasaron muchos años para luego haber sido candidato y haber sido concejal en 2 legislaturas en Santander, la del 99 y la del 2003. Entonces, que sepa la gente, que la mayoría de la gente lo sepa, porque hay que hacer pedagogía de lo público y de los partidos políticos, incluso en estos momentos, ¿no? La institución municipal es básica, porque es la más próxima al ciudadano, para lo bueno y para lo malo. Sí, sobre todo en ayuntamientos, como estamos diciendo, el 90% por debajo de 20.000, por debajo de 20.000, perdón, por encima de 20.000 en Cantabria, para que nos hagamos idea, solamente hay 5 ayuntamientos, es decir, 102 ayuntamientos de Cantabria están por debajo de 20.000. Los ayuntamientos de más de 20.000 ya sabemos que son Piélagos, Camargo, Castro, Torrelavega y Santander, ¿no? Todos los demás están por debajo. Y el corte de Cantabria entre 20.000 y 10.000, pues creo que hay otros 5 o 6, claro. Es decir, que la inmensísima mayoría de los ayuntamientos de Cantabria están por debajo de 10.000, aproximadamente de los 102, pues 90. Y son entidades pequeñas, con recursos limitados, con una ley que yo creo que es correcta y que espero que modifiquen, sobre todo en la época de crisis. Había un sobreendeudamiento importantísimo y una ley del Estado ha impedido durante estos últimos 4 años gastar prácticamente nada, con la tensión que eso supone para las entidades corporativas de recibir demandas que siempre son altas muy ante los ciudadanos y la escasa capacidad económica que tienen. Es verdad que los ayuntamientos están muy saneados, tremendamente saneados, y que es verdad que la ley les impide gastar, y yo espero que a partir de ahora esa ley se modifique, no para que gasten de manera, digamos, desesperada, sino para que atiendan algunas de las reivindicaciones naturales de los vecinos o de los ciudadanos. Es una entidad, en mi opinión, que es la primera que los ciudadanos se encuentran y que es muy importante, ¿no? De hecho, es verdad que en el modelo de configuración del Estado en España hay una cierta asimetría entre cuáles son las responsabilidades del Gobierno de España, del Gobierno de las comunidades autónomas y de las entidades locales o ayuntamientos, ¿no? Porque es verdad que tienen, en mi opinión, lo que se llaman competencias impropias, dan servicios de algunas cosas que no les corresponde, pero que la presión o las ganas de agradar o las ganas de satisfacer las demandas de un ayuntamiento hace que asuman a veces competencias que no son suyas. Eso debería, y en fin, es una de las muchas cosas que en España debería mejorar, ¿no? Que se regule por ley cuáles son las competencias de cada una de las entidades institucionales que existen en España, los 3 niveles del Estado, digamos, para que los ayuntamientos y un mayor, digamos, nivel de financiación. La financiación, a diferencia de las comunidades autónomas, que el modelo de financiación, el poder recaudar impuestos propios y demás, digamos, les da un margen para hacer presupuestos. Bueno, los ayuntamientos tienen un sistema de financiación que es escaso porque, insisto, siempre la... Entonces yo espero y deseo, por ir concluyendo el apartado esto de ayuntamientos... ¿Te ha sorprendido algo en una jornada que, quitando el caso de Riunansa que nos comentabas, transcurrió con normalidad? Unas elecciones en las que ha habido muchos pactos, ¿no? Parece que tendemos ya hacia eso, digo, ¿no, por situar en su justa medida, en Cantabria 102 ayuntamientos, 69 mayorías absolutas. Quiere decir que es verdad que, a ver, no son poca cosa 30 ayuntamientos, sobre todo cuando si por medio aparece que Santander no hay mayoría absoluta, Torrelavega no hay mayoría absoluta, Camargo Castro no hay mayoría absoluta y Piélagos no hay mayoría absoluta, que como digo son los 5 grandes ayuntamientos, y por tanto sabemos que las mayorías absolutas sobre todo están, digamos, en aquellos ayuntamientos medios o pequeños desde el punto de vista de la dimensión de Cantabria, ¿no? Entonces, a ver, quiero decir, los pactos que se han producido en Santander, es verdad que en el contexto de la negociación de los pactos municipales ha aparecido también lo que inevitablemente va a llevar también, ha llevado ya un tiempo, que es el gobierno regional. Entonces, como todo el mundo sabe, y si no lo recuerdo, el PRC ha pactado con el gobierno de Pedro Sánchez, a través del diputado que tienen en Cortes Generales, José María Mazón, una serie de inversiones, entre comillas, de deudas históricas que considera el presidente, y yo participo con él, que Cantabria necesita, por simplificar mucho, tiene que ver con infraestructuras, la conexión de la AVE con Madrid,
digamos, los estudios y la necesidad de hacer un tren de alta velocidad con Bilbao, la famosa recta La Pasiega, que en alguna ocasión hemos hablado, y que yo creo que es un proyecto, en mi opinión, capital desde el punto de vista, digamos, económico de la comunidad autónoma, hacer un centro logístico que se soporte en el puerto y que además de otras coberturas, ¿no? Y a partir de otras cosas no poco importantes, como los 120 millones de euros de Valdecilla, tiene que ver algo con la aplicación de la 11, tiene que ver algo con alguna deuda que tiene con la rehabilitación de Comillas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez que se llega a ese pacto para que José María Mazón apoye al presidente Pedro Sánchez, hacia abajo, digamos, se ha precipitado el acuerdo entre el PRC y el PSOE. Que lo conocíamos el viernes, ¿no, Fernando? Conocíamos el viernes, ¿no? Entonces, es verdad que se llega a un acuerdo, luego en la segunda parte, si quieres, comentamos un poco más esta vez, y eso ha ayudado que, donde no había mayorías absolutas, el socio preferencial del PSOE ha sido el PRC y del PRC, pero no en todas partes igual, aunque es verdad que esto ha dado, digamos, cierta estabilidad, porque estamos hablando, los pactos, a veces hay la sensación de que es un mercadeo, ¿no? Yo esto lo dejo aparte, la necesidad de que en un ayuntamiento, si no hay mayoría absoluta, haya socios estables, que se conocen, que pactan el gobierno regional, que a nivel de España, yo creo que eso da, porque la estabilidad es muy importante. Si tú vas a un pleno y no estás con la mayoría suficiente, tendrás dificultades para aprobar los presupuestos, tendrás dificultades para hacer el plan general si te toca, o para dar servicios. Y servicios, estamos hablando de recogida de basuras, de agua, es decir, que son servicios fundamentales para la comunidad, ¿no? Esto yo creo que ha funcionado razonablemente bien, con algunas excepciones en la parte de PSOE-PRC. En mi opinión, hay una cosa, digamos, que llama mucho la atención, que es el pacto que se ha producido en Castro, ¿no? Donde por una serie de circunstancias que tengo opinión, pero que no valoraré públicamente porque no me corresponde, el PRC y el PSOE y el PRC en Castro, que es el tercer ayuntamiento de Cantabria, juntamente con Camargo, tercero, cuarto, tercero, no se han puesto de acuerdo, y el pacto que ha llevado a la lista más votada, hay que decirlo, que ha sido la socialista Susana Herrán, a pactar con el PP, porque el PRC quería disputarle a la lista más votada esa alcaldía pactando con otros. Al final, entonces es un pacto, digamos, atípico, ¿no? Porque no es más contra otros que a favor de, ¿no? Por tanto, yo ahí veo alguna dificultad en los largos 4 años, porque hasta el cuarto domingo de mayo de 2023 no habrá elecciones municipales y por tanto nuevos tal, ¿no? 4 años son muchos años, y eso va a producir tensiones. Y me preocupa sobremanera desde el punto de vista municipal, podríamos hablar de más, pero por el espacio de tiempo, Santander. Sí, para ir pasar al gobierno. Santander... ¿Te preocupa? Me preocupa, sí, porque, a ver, quiero decir, me da la impresión de que el acuerdo del PP con Ciudadanos ha sido muy forzado, y en la parte de Ciudadanos muy desde fuera. Esta es la impresión que tengo, y no tengo, digamos, los elementos suficientes como para afirmarlo categóricamente. Me da la impresión de que Javier Cerruti, el candidato de Ciudadanos, se ha visto empujado, voy a decirlo ahí, no diré obligado, por Ciudadanos Madrid, porque hay un acuerdo entre Ciudadanos y el PP, donde a nivel nacional son los socios naturales, ¿no? Entonces, bueno, se ha visto gestos, es decir, esto de lenguaje corporal que se dice ahora, donde no da la impresión de que haya mucha simpatía entre la alcaldesa Gemma Igual y el concejal Cerruti. Es una opinión subjetiva, ¿no? Y por tanto, pero claro, el Ayuntamiento de Santander es un ayuntamiento muy importante, es el más importante, 180.000 habitantes, un presupuesto que no recuerdo ahora, pero ya pasa de los 100 y pico millones, que da muchos servicios, y que es un ayuntamiento que es vital para todos, para los santandereanos y para los cántabros. Si a Santander le va bien, a Cantabria le va bien, y viceversa. Cuando le va mal a Santander, Cantabria sufre. Entonces esto, y a mí eso me preocupa, y no sé muy bien cómo es, por hablar de dos cosas, ¿no? En general, 69 mayorías absolutas es más que suficiente, acuerdos PSOE-PRC que han funcionado. A ver, el PP sigue teniendo una cuota importantísima, tiene 350 concejales y tiene del orden de 40 alcaldías, creo. 30, lo cual, yo creo. No, bueno, no sé si, los que sean, sí. Sí. 44 el PRC, 30 el PP y 21 el PSOE. Lo has clavado tú, 30, ¿no? Y a ver, qué decir, es un partido que es importante. Ha ganado las elecciones municipales en votos, que la gente se lo olvida, es decir, el 27%, y ha sacado 3 puntos a la segunda fuerza, que es el PRC. Pero es verdad que estos pactos, pues pero es verdad que a nivel de España ha sido al revés. Mientras que ha tenido el Partido Popular un resultado escaso, la conformación de mayorías con Ciudadanos y con Vox ha hecho que, por ejemplo, ayuntamientos como el de Madrid vayan a parte del PP. Esto a mí, con criterio general, también
Me preocupa porque es verdad que no tanto el pacto PP-Ciudadanos, que me parece correcto, sino el que tenga que estar Vox, que como sabes es una fuerza que no me simpatiza y lo dejaré ahí por no hacer más debate, ¿no? Fernando, y hacías mención antes, ¿no?, a ese acuerdo entre regionalistas y socialistas que conocíamos el viernes. Yo creo que después de comer se conocía ese inicio de acuerdo y parece ser que a última hora de la tarde el acuerdo ya era oficial, incluso firmado, ¿no? ¿Qué va a suponer esto? ¿Qué valoración haces de esta noticia? Por simplificar algo, diré que la estructura de gobierno se modifica desde el punto de vista de cuántas consejerías hay y cuál es el nivel competencial de cada una de ellas, ¿no? Pasamos de 8 consejerías a 9, cosa que a mí en principio me parece bien, porque como sabes estuve en una consejería que era Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Cooperación, y que para un solo consejero es insoportable, una macroconsejería. Claro. Pasaba un poco con Industria, pasaba con la vicepresidenta que tenía Medio Ambiente, Servicios Sociales, o Delcan. Entonces yo creo que el ampliar a 9 me ha parecido bien. Lo que pasa es que luego hay muchas diferencias entre 2 grandes consejerías y 2 consejerías muy pequeñas. Dije una valoración que, en fin, algunos me han criticado, que el resultado regional del Partido Socialista en Cantabria había sido malo. Diré que, ahora lo matizaré y diré que ha sido escaso, y como consecuencia de eso el nivel competencial de los socialistas en el gobierno ha quedado muy disminuido. Durante 12 años los socialistas hemos gobernado con el PRC y, por utilizar un criterio para que la gente lo entienda, el 80% del presupuesto, que en Cantabria son 3.000 millones de euros, lo han gobernado los socialistas, o a la base de tener sanidad, educación, consejerías que son de mucho gasto, ¿no? No sé cuál va a ser la proporción, pero el hecho de que una de las grandes, de luego si me preguntan a mí cuál es la consejería, diría Educación, es nuestra niña mimada, ¿no? Es decir, y esa la va a llevar el PRC y los que nos gusta el tema, estamos, digamos, un poco ahí, no porque no lo vaya a hacer bien, que seguramente hará bien, sino porque es, digamos, yo siempre... Fruto de muchos años de trabajo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, educación, empleo, educación, estos son los pilares, digamos, de un proyecto como puede ser el nuestro, ¿no? Entonces, dejar ir a educación a muchos nos ha dejado chof, porque bueno, y entonces el nivel competencial va a bajar mucho en términos presupuestarios. Es verdad que en Sanidad sigue estando con los socialistas, pero va a mermar mucho. Y hay 2 consejerías que tienen escasas competencias. ¿Cómo son? Y casi diría que no sé si da para una más una. Es decir, que aunque parezca que son 4, desde luego, desde el punto de vista competencial, con 3 consejerías sería suficiente, ¿no? Te las digo, es decir, en la nueva estructura que se ha hecho de acuerdo y forma parte del pacto, una de las consejerías es Universidades, Cultura y Deporte, y no sé si hay alguna otra cosita. Para que la gente lo entienda, y muy rápido, la Dirección General de Universidades básicamente es garantizar la suficiencia económica a la universidad, es decir, negociar en términos de gobierno qué parte le damos a la universidad, y ese dinero que va en el presupuesto va directamente a universidades que lo gestionan ellos, es decir, la capacidad, digamos, es escasa. A ver, Cultura tiene 21 millones de euros de presupuesto, es decir, yo cuando estaba en la consejería, por simplificar mucho, el presupuesto de la Consejería de Educación, Cultura, se aproxima casi a 600 millones de euros, porque el capítulo 1, el pago a los 9.000 trabajadores de educación, eran ya en sí mismo 320, 330 millones, ¿no? Entonces, bueno, eso va. Entonces, es una consejería, de luego, con poco peso, digamos, presupuestario, y con poca gestión política. Cultura siempre y deporte, bueno, te dan, digamos, determinados niveles de presencia y demás, ¿no? Y la otra consejería es, digamos, los temas sociales, ¿no? Empieza con igualdad, el tema de la mujer, servicios sociales, empleo y juventud, creo, ¿no? Que bueno, tampoco es... servicios sociales es muy importante, es decir, ahí está el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, bueno, en términos presupuestarios son 200 y pico, que tiene que ver con el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que es la famosa dependencia, es importante, pero la suma de todo, en mi opinión, es que hemos quedado muy empequeñecidos en el reparto de tal. Es verdad que otro de los acuerdos es que el presidente de la Cámara, presidenta, sea socialista, y sin embargo el senador autonómico vaya al PRC, porque el PRC sí que ha apostado por tener representación en el Estado. José Mari Mazón, de manera directa,
no sacó senador en elección directa, pero la comunidad autónoma tiene la capacidad de elegir a lo que llamamos un senador autonómico, con lo cual el PRC tendrá un diputado en el Congreso y un senador, ¿no? Entonces, bueno, yo, en fin, estoy, digamos, un poco también preocupado, ¿no?, de la estabilidad de este gobierno, porque los 2 últimos años no ha ido bien. ¿Sí? Y ahora no sé si no pinta demasiado bien. Espero, deseo, sobre todo porque al final de lo que se trata, ayuntamientos, y en este caso gobierno regional, es que haya estabilidad, porque es una de las garantías. Es para no es todos, además, ahí claro, no nos vamos a librar ninguno. Claro, no, pero y la estabilidad es importante. Es decir, aquí tenemos épocas pasadas, la época de Armaechea, donde esto era un desastre y tal. Y entonces, la verdad que el presidente Revilla y los socialistas participábamos de esa idea de que es muy importante la estabilidad. Y cuando se cumple un pacto, se cumple en todos sus extremos, en los buenos y los malos, incluido la jerarquía. El presidente es uno, el vicepresidente es otro, los consejeros son los que son, etcétera. Y no sé si eso se va a llevar así de manera tan radical como yo lo expreso y como yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Porque el margen para hacer política fuera del gobierno existe, pero el Consejo de Gobierno es uno, y hay un presidente, hay un vicepresidente y hay consejeros. Espero y deseo, por el bien de los ciudadanos, de los servicios públicos y de proyectos que hay que empezar a renovar en Cantabria, porque yo creo que Cantabria necesita un nuevo impulso de modernidad, que se ha quedado un poco estancado, 4 años durísimos de crisis anteriormente, estos 4 años del gobierno bien, pero es el momento ahora de tirar fuerte, con proyectos como la Recta La Pasiega, con un nuevo impulso a la universidad, con que la educación y la sanidad, pues también hay que dar un estirón. Quiero decir, son 4 años muy apasionantes y muy importantes, en no sé qué orden, ¿no? Y por tanto necesitamos un gobierno estable, de los mejores, que seguramente lo serán, y a partir de ahí cada uno hace su tarea, ellos a gobernar y los demás esperar a que dentro de 4 años nos convoquen con unas nuevas elecciones. Pero antes de que lleguen esos 4 años lo iremos viendo semana tras semana, Fernando, y sin duda aquí lo comentaremos contigo, Fernando Pérez. Muchísimas gracias. A ti, Lucía. Y nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.